La lectura se encuentra en Marcos 1, hasta ahí del 9 al 15. Dice así, Marcos 1, del 9 al 15. Ajá. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Muy bien, pues conforme al escenario que seguimos y al calendario litúrgico, hoy iniciamos el primer domingo de Cuaresma. Hoy tendría que estar de moradito, pero la estola me la he dejado allí en el piso. Sé que hay iglesias que no tienen muy en cuenta este periodo, que en realidad para nosotros se parece bastante a la actitud que también veníamos teniendo en el tiempo de Adviento, ¿no? De compromiso, de búsqueda de Dios, de conversión, de analizarnos y cambiar cosas en nuestra vida que no están bien, ¿no? Esa actitud, seamos claros, esa actitud es la de la vida cristiana, ¿no? Pero como las personas somos como somos, pues algunas veces nos gusta marcar fechas o son necesarias ciertas fechas en el calendario que nos ayuda a centrarnos un poquito. Es un tiempo de pensar también en el ministerio de Jesucristo y cómo le conduce a la cruz, y cómo también nuestro propio seguimiento al Maestro también va a tener oposición. Entonces, creo que forma parte un poco de todas las cositas que tenemos que ir pensando como cristianos, ¿no? Además, la segunda, no sé si lo sabéis, la segunda confesión helvética, que es la confesión de fe, que es la que se inspiró la nuestra, la de la Iglesia Evangélica Española, dice que en nuestra libertad cristiana está bien que celebremos fechas concretas, siempre y cuando que la dedicación central sea al Señor. Y hoy empezamos esta Cuaresma, bueno, la Cuaresma empieza el miércoles, ¿no? Pero este domingo, con una lectura que se suele tener al principio. Dice el versículo 15 del que hemos leído: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, es decir, transformados, cambiad de dirección y creed en la buena noticia, el Evangelio. Son palabras de Jesús que son iguales a las que ya venía pregonando Juan el Bautista. Cambiad que viene el reino. El reino de Dios se recibe abriéndonos, cambiándonos, estando con esa predisposición, ¿no? Predispuestos a que ese cambio sea una posibilidad, dejándonos en las manos del Señor, ¿no? Imagínate si toda la sociedad cambiase. Había un cantante cristiano que decía que un cambio en mí mismo, en vez de quejarme tanto de las cosas que ocurren, que también, ¿no? Algunas veces pues hay que protestar y denunciar lo que está mal, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, cambio mi comportamiento, cambio a mí mismo, cosas que hago que no son correctas dentro de mi propio trabajo, que si me llevo un boli para la casa, que si me llevo, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues cambiándome a mí mismo, hago también que la sociedad cambie, ¿no? Y que haya cambio en los demás. En vez de criticar tanto al otro, voy a cambiarme yo. Y si la otra persona piensa lo mismo, también se cambia ella, pues imagínate si todo, cómo irían las cosas, ¿no? Imagina si toda la sociedad cambiase. Pero yo estoy hablando de si el mundo fuese transformado realmente por el Evangelio, ¿no? Por la buena noticia. Porque estoy hablando de volverse a Dios, no de hacerse evangélico o hacerse cristiano. En algunos países, por ejemplo en Centroamérica, o países de Europa, pero bueno, en Centroamérica, que ha habido tantos avivamientos supuestamente, donde el número de evangélicos es enorme, incluso en personas del gobierno,
y siguen siendo igual de corruptos o más. ¿Hay qué cambio hay? Estamos hablando, el texto, lo que dice Jesús, está hablando de una metanoia, ¿no? O cuando el Evangelio se pone por debajo de una ideología, ¿no? Ahí difícilmente se palpa el reinado de Dios. Ojo, todos tenemos nuestra ideología, pero nuestra lealtad última es Cristo. Todo lo que demás lo ponemos por debajo. Si se ajusta, si no se ajusta. ¿Vale? Me explico, ¿no? Bueno, volviendo al versículo, dice, arrepentidos, cambiad la dirección de vuestras vidas. Si antes ibais para un lado, ahora hay que ir para el otro. Que ya ha llegado el tiempo del reinado de Dios. Recibid el Evangelio, es decir, recibid la buena noticia. Lo que el pueblo estaba esperando ya ha llegado. No hay que buscarlo en otro lado, ya está aquí. El reino de Dios está irrumpiendo. Y para participar de esa novedad, y que implica una nueva relación con Dios, pues hace falta dejar fuera esa forma de vivir egoísta que no está centrada en Dios y luego, por mirarlo también de manera horizontal, tampoco en el prójimo, ¿no? Sino en uno mismo. Recordemos que los mandamientos importantes, que los resumen todo, y el meollo de la cuestión siempre es lo principal, amar a Dios por encima de todo y a nuestros prójimos. Y como se dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir para ti mismo, conforme a tu ego y a tu satisfacción propia, pues despojado de esa vieja humanidad que está viciada conforme a deseos engañosos y que hay que volverse a Dios y estar en línea con su voluntad. Y no pretendo caer en un sermón de estos así como moralistas, ¿no? Que además te asfixian, ¿no? Te metes tanta carga que al final tú sales peor de que como entraste en la iglesia. No voy por ahí. Pero hace falta un cambio, ¿no? Hace falta el cambio. Hay que volverse a Dios, a la propuesta que Dios trae de ese nuevo reino, donde el principio fundamental es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que lo va a regir todo. ¿De qué otra forma podemos luego entonces decir que el reino de Dios implica justicia e implica paz, como se dice en Romanos 14:17, si no amamos al prójimo? Y si a la mínima que saltan chispas, que es lo normal, que salten chispas en cualquier cosa de la... Luego, a la hora de tratar los asuntos, ni se ve justicia, ni se ve paz, ¿no? Lo que se manifiesta muchas veces es el antirreino en vez del reino. Otro año, cuando hemos visto este bautismo de Jesús, lo hemos analizado prácticamente renglón por renglón, frase, que si palabra, que si no sé cuánto, y le hemos visto toda la injundia que tiene. Hoy voy a intentar hacer lo mismo, pero de una manera un poquito más, no superficial, pero sí más casi coloquial o menos de estudio. Y si hoy vamos a mirar a Jesús y su bautismo, es porque si estamos hablando de convertirnos, si estamos hablando de cambiar porque llega un nuevo reino, no podemos hacerlo sin comprender quién es ese que entre nosotros decimos que es el rey de reyes, el rey de ese reino que viene a reinar, ¿no? Que, por cierto, a mí siempre me gusta resaltar, y lo hacía aquí hace un par de años con los niños, en las reuniones que teníamos con los niños, a mí me gusta resaltar que Jesús es rey, pero Jesús es un rey que no tiene nada que ver con los reyes o con la autoridad monárquica de este mundo. Y menos con la autoridad monárquica que de aquella época, ¿no? Nuestro rey es el que viene a servir, no a ser servido. Es el que dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como un señorón al que le sirven. Es que él es el que lava los pies, ¿no? El reinado de Dios, le decía a los niños, es que es el mundo al revés. Eso le decía yo a los niños. Es que si tú te pones a comparar este mundo nuestro con lo que Dios trae es al revés de lo que conocemos. Su autoridad es al revés, porque además, cositas que parecen débiles, que parecen frágiles, son lo que verdaderamente es fuerte. Funciona desde el amor, y el amor no está menospreciado en la sociedad. Es como algo que... Imagínate, la fuerza del amor eterno, la fuerza del amor sin medida, la fuerza del amor de Dios. Algo tan débil como una muerte, la muerte de Jesús en la cruz.
No es que es una muerte de un ajusticiado. ¿Eso tiene valor? Pues resulta de que ahí se está manifestando el amor de Dios. Y también nos gusta recordar, porque esto es algo que a muchos cristianos en épocas pasadas y no tan pasadas se nos ha olvidado. Que el reino de Dios no se implanta por el poder político, ni desde el poder de la propaganda, ni de los medios de comunicación, ni de la publicidad. Y no viene por la imposición de un poder militar. Su paz no es como la paz romana. ¿Sabéis cómo se mantenía la paz romana, no? Estaba impuesta a base de fuerza militar por parte de los soldados. Todo el imperio, ¿no? Bien unificado y tal, pero ¿a qué precio? Al precio de tener una policía militar en todas partes, ¿no? Y guerrilla que aparece, guerrilla que se sofoca a base de bien. Mi paz no es como el mundo la da, dice Jesús, precisamente en aquella época, bajo el Imperio Romano. Mi paz no es como la que está dando el Imperio Romano. Mi paz no es como el mundo la da. Y desde luego que no. Su reino, lo digo de nuevo, su reino es el mundo al revés. No sigue el funcionamiento de este mundo roto que conocemos. Si pretendemos conversión y cambio, la metanoia, la transformación de nuestro ser conforme a la voluntad de Dios y el reino que trae, tenemos que hacer lo que Manuel predicó la semana pasada. No sé si recordáis. Era el texto de la transfiguración. En ese pasaje se oye la voz del Padre y dice, señalando a Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay que oír y mirar a Jesús. ¿Quién tiene palabra de vida eterna? ¿Quién tiene palabra de vida genuina? Jesús. No te pongas a mirar a otro lado. Él es el discurso, pero no solamente el discurso, Él es discurso y acción de Dios hacia el ser humano. Él es el camino, Él es salvación, camino, verdad y vida, ¿no? Que lo decimos de carretilla, camino, verdad y vida. Pero tú te has parado a pensar en esas tres palabras. Jesús como el camino, Jesús como la verdad, Jesús como la vida que te da vida. Es que ahí hay para 3 o 4 sermones también, ¿no? Pero la salvación de Jesús no es algo... y esto también ha dado mucho malos entendidos en la historia. La salvación de Jesús no es algo que sea una especie de escapismo, que te descompromete del mundo. Que yo no soy del mundo, muchas veces se dice. Y entonces como que te da igual todo lo que pasa. No, hombre, no. No. Al revés. Precisamente por la promesa del mundo nuevo, es que eso nos empuja a nosotros para extender su reino aquí y oponernos, hacerle frente a lo que es injusto y ser esos bienaventurados pacificadores y agentes de cambio que tanto se necesita en el mundo. Mirando a Jesús, como digo, hemos leído que Jesús se bautizó. Y no porque él fuese otro pecador más, que no lo era, sino porque el pueblo tenía una comprensión que además yo pienso que es acertada, de que el pecado no son los actos individuales que hacemos. Hombre, obviamente, claro que sí, tú tienes tus actos personales y cometes tus pecados, pero el pecado tiene se entendía como que el pecado tiene una dimensión comunitaria o social. En realidad, para empezar, podemos decir que toda la existencia y toda la sociedad es la que está enferma, ¿no? Es toda la sociedad la que tiene, por utilizar también esa expresión bíblica, la que tiene necesidad de médico. Todos estamos condicionados por la misma realidad del mal. Dime tú quién no. Señálame tú a alguien. Si hay incluso grandes héroes que podemos decir, no sé, admirables, ¿no? El pastor Martin Luther King, por ejemplo. Y luego también su vida no era tampoco, ¿no? Todos estamos condicionados por la realidad del mal. Bueno, el pecado, pues aunque se entendiese como sí, claro, lo cometes tú, pero no es solamente una cosa personal, es algo que daña a la sociedad y las relaciones de los unos con los otros. Y Jesús se bautiza porque se va a identificar con esta sociedad pecadora y con toda la humanidad entera, que es lo que viene a significar la propia encarnación. Y Él, sin pecado, va a llevar nuestras culpas y nuestros dolores, como también decía Isaías, ¿no? Lo que vemos aquí de esa solidaridad de Jesús hacia el ser humano pecador termina luego en la cruz.
A veces las palabras pueden ser toscas o muchas veces se nos escapan flecos, o también es verdad que nos sumergimos en pasajes que están escritos hace ya 2000 y pico años. Pero, como se dice en 2 Corintios 5:21, Jesús, que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Asume lo que no es suyo y que es tuyo. Lo tuyo lo asume Él. Asume nuestra humanidad rota para redimirla y sacarla de este estado en el que estamos. Yo algunas veces lo digo, yo no sé si está bien o puede dar lugar a confusión, pero es como en las películas cuando tú ves y dices, ha entrado un intruso en el sistema, ¿no? Ha entrado un intruso. Pues Jesús es el intruso que entra en el sistema que está roto, para salvar a los que están afectados por el sistema. Pero es que para salvar a los que están afectados por el sistema, Él tiene que morir. Dice, bueno, eso es otra cosa. Dios en Jesús se implica por ti y por mí, por las personas. Le vemos en los pasajes de la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, le vemos haciendo actos de sanidades, de perdón a las personas, liberaciones. Pero finalmente lo más gordo es esa renovación de la existencia, del cielo nuevo y tierra nueva que esperamos, la realidad nueva de la que nosotros somos incorporados siendo transformados. Y Jesús se bautiza en el Jordán, que era el sitio que eligió Juan el Bautista para bautizar a la gente. Porque en ese sitio en el Jordán, también lo he dicho muchas veces, casi todos los años lo digo, estoy así de pesado, en el cruce del Jordán se conmemoraba, los judíos conmemoraban la historia de la entrada a la tierra prometida, ¿no? Cuando salieron del Éxodo, los 40 años por el desierto, luego entran por allí, por el Jordán. Y en el capítulo 4 de José se ve que incluso ponen allí una especie de monumento, entre comillas, unas cuantas piedras, para que las generaciones que van detrás sepan que el pueblo pues cruzó por allí, ¿no? Con la ayuda del Señor. Entonces la idea de bautizarse en aquel sitio, en aquella parte del río, es retomar la historia del Éxodo, pero en cada persona. Para que no entiendas que Dios solamente intervino en un lugar alejado de la historia, liberando a un pueblo, sino para que entiendas que tú tienes tu propio éxodo, que necesitas la liberación de tu propia esclavitud, aunque también se hace de manera comunitaria, porque allí va gente en grupo, y que cruzando el desierto que te toque, tienes que pasar luego por las aguas de una nueva vida y de una nueva tierra, que es el reino en el que vamos a participar, ¿no? El reino nuevo. Hay una tierra prometida, de la cual la otra tierra prometida era simplemente un símbolo, una prefiguración, como se dice. Pero lo importante es lo venidero. Y así como el arca que acompañaba al pueblo, que representaba también la presencia de Dios, tuvo que pasar por el Jordán en tiempo de Josué, antes de entrar en la tierra prometida, también Jesús, que es Dios con nosotros, nos va a acompañar, a ti y a mí, como digo, en este paso a la nueva vida. Dice el versículo 10 que al salir del agua vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía como una paloma. Que por favor, no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿vale? Es que no ve las cosas que se escuchan hoy en día, ¿eh? Ni que tenga forma de paloma, ¿vale? En ese momento aparece así. Y la voz del Padre rasga el cielo, por así decirlo, y dice una frase conocida en la época. ¿Sabéis por qué esa frase era conocida? Esa frase está en el Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Son palabras, que digo, están en el Salmo 2, que en el momento de la entronación de un rey, normalmente un rey de la dinastía davídica, cuando el chavalín o lo que sea, lo iban a ponerle la corona y lo iban a investir ya como rey, el sacerdote pues le decía ese versículo. Tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Bueno, creo que está un poco cambiado, si no recuerdo mal ahora mismo, en el Salmo 2. ¿Y eso por qué se decía? Para indicar, además era típico de todas las culturas circundantes, para decir que ahora ese rey iba a reinar en nombre o en lugar de Dios.
Pero es que ahora lo interesante es que es Dios el Padre quien pronuncia estas palabras sobre Jesús. Porque Jesús es el que viene a reinar en nombre del Padre. Y al igual que la paloma del diluvio anunció el mensaje, ¿no?, de una tierra renovada, el Espíritu como paloma desciende a Jesús y nos señala que Jesús es el camino a una vida y una existencia renovada también. No lo tengo muy comprobado, lo he dicho algunas veces. Bueno, no lo tengo muy comprobado, pero es que hay eruditos de calidad que lo respaldan, ¿no? Dicen que la paloma o las palomas, que aparecen en algunas vasijas y en algunas cosas, dicen que era un símbolo de Israel en la antigua tradición hebrea. Ya os digo yo que yo personalmente no lo tengo muy comprobado. Si esto es así, esto nos diría que Jesús, que también en otra parte del Nuevo Testamento se ve, pero bueno, Jesús es el que va a cumplir la promesa que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Jesús es el que va a hacer verdaderamente, en nombre también del pueblo de Israel, el que va a ser luz a las naciones. El pueblo, la verdad es que, ponte tú, mira la historia, no cumplió bien su prometido. Y de hecho, terminó siendo muy encerrado en sí mismo, no muy abierto. Y el Espíritu viene sobre Jesús, junto con esa voz del Padre, que nos recuerda también el texto de la semana pasada, ¿no?, indicando que ahora Jesús va a estar comisionado a desempeñar su ministerio mesiánico. Este es el comienzo del ministerio de Jesús. Aquí en el bautismo empieza su vocación y su llamamiento a hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús, que esta es la otra parte del relato que hemos leído, porque el Marcos es más esquemático que los otros evangelios, pero Jesús luego va a enfrentar en el Espíritu que le lleva, si lo podéis mirar en la Biblia, es el Espíritu el que le lleva a enfrentar las tentaciones en el desierto, que también hemos leído. Jesús va a enfrentar, aquí se va a enfrentar al jefe y Dios, entre comillas, de este mundo. El reino de Dios está en conflicto con la forma en la que se rige o se gobierna el mundo. Por eso el príncipe de este mundo no tiene nada que ver, es otra cosa. En los profetas del Antiguo Testamento, en algunos más que otros, vemos que el Espíritu es ese don de los postreros días. Ahora, con el Espíritu descendiendo sobre Jesús en este momento, y más tarde, como luego nosotros vamos a ver en Pentecostés, también sobre la Iglesia, ¿no?, con esto se ha abierto esa etapa en la que esos postreros días, ese fin del mundo, por así decirlo, mundo conocido, pues ya ha empezado. Ha comenzado esta etapa en la que estamos ya en los últimos coletazos, por así decirlo. Termina el mundo antiguo y comienza incipientemente ese reino de Dios que ha venido sobre nosotros. Aunque todavía pues vemos la realidad que tenemos, que todavía no se ha consumado, ¿no? Y las palabras de Jesús en esta parte del Evangelio son las que dice que nos transformemos. Porque ha llegado el tiempo, el kairos, el tiempo escatológico, que como también dicen algunos eruditos, es el tiempo del Espíritu. Y en este mundo viejo, y es que hemos estado orando por esos últimos coletazos que hay, de guerra, de hambre, de pecado, de injusticia, que seguimos viendo, ¿ves? En este mundo viejo ha entrado un dinamismo nuevo, el dinamismo del Espíritu de Dios. Y hay una tensión. Hay una batalla, por decirlo así. Aunque no me gusta esa batalla, o sea, ese lenguaje de batalla, porque a veces se abusa de él y hay ciertos grupos así un poquito sectarios que abusan y abusan de este lenguaje y, bueno, y dan ideas un poco. Y fíjate que para esta lucha es el propio Espíritu, como veis que dice el versículo 12, el que impulsa a Jesús al desierto donde va a recibir las tentaciones antes de comenzar el ministerio. Y según las Escrituras, conocemos que Adán, ¿vale?, en quien la humanidad está, por así decirlo, en quien todos nos podemos ver reflejados, esa antigua humanidad, según el texto bíblico, fue tentado y cayó, sucumbió a la tentación. Pero Jesús, que es, como dice Pablo también en un sentido figurado, Jesús es como el segundo Adán, porque es el comienzo de una nueva humanidad, Jesús fue tentado también.
pero no cayó. No cayó, sino que sale victorioso de las tentaciones. Pero la realidad que nos deja el texto es que nosotros, por nosotros mismos, pues no hemos sido precisamente muy triunfantes en las tentaciones. Necesitamos de Jesús para formar parte de esa nueva humanidad, de la cual Él es ese Adán nuevo. Nos tenemos que agarrar a Él. Necesitamos conversión, mirarle a Él, oírle a Él, transformación que la posibilita en el espíritu, cambio, un giro en la vida, una toma de conciencia, un renuevo de nuestro ser, en ese afán por unirnos al proyecto, por llamarlo así, del Evangelio, del reinado de Dios. Y la libertad en cuanto a la esclavitud que nos tiene condicionado, ¿no? Bueno, pues siguiendo esta sugerencia del calendario cristiano respecto a la Cuaresma y de la reflexión de estar atentos a la voluntad de Dios, pues podemos ahora reflexionar un poquito en este pasaje antes de pasar a otra cosa. ¿Vale? Soli Deo Gloria.